Le damos gracias al Señor. Ahora quiero compartir este mensaje, corto, pequeño, pero es lo que puso el Señor en mi corazón, poder tener este tiempo. Amén, hermanos. Nos paramos un ratito para poder compartir la palabra del Señor. Gracias te damos, Señor amado. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, ministra a través de tu palabra, Señor. Permíteme, Señor, poder enseñar y predicar lo que tú has puesto en mi corazón. Abre su mente, su entendimiento, su corazón, sus oídos espirituales, todo su ser. Y que esta palabra sea un ungüento, Señor, fresco para tus almas, Señor, para nuestros corazones, Espíritu Santo, de lo que tú nos quieres hablar en esta mañana. Honramos al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice amén. Quiero que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, del 6 a 12. El tema de esta mañana es: no hay que avergonzarse. Dígale, hermano, no hay que avergonzarse. O mejor dicho, no nos avergoncemos. No nos avergoncemos. Ese es el tema de esta mañana. No hay que avergonzarse. 2 de Timoteo, capítulo 1, del versículo 6 al 12. ¿Cuántos me pueden decir amén si lo tienen? Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no os ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Verso 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz vida y la inmortalidad por el Evangelio. Verso 11. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En la actualidad, la palabra orgullo es una palabra que ya no solamente se usa para hablar de logros, de metas, de objetivos alcanzados, sino que está muy asociada a los estilos de vida en estos tiempos y que son verdaderamente un desafío a la humanidad y a lo que nuestro Dios ha dejado establecido en su creación y su palabra. Es por eso, hermanos, que en estos tiempos donde el pecado es motivo de orgullo para muchos, muchos se vanaglorian del pecado que hacen. Se sienten orgullosos cuando se emborrachan, o cuando fornican, o cuando adulteran, y comentan, y cuentan, y se sienten. ¿Usted lo ha visto? Cuando alguien le cuenta, le dice: mira, anoche estuve y lo pasé hermoso, lindo, y se sienten orgullosos de lo que han hecho. Así estábamos nosotros antes. Uno contaba, esos machos alfa que se sienten, contaban de que se acostaron con fulano, con vengano, se acostaron con la esposa, con la mujer que era ajena, y se sentía uno orgulloso, se sentía uno con una satisfacción personal, orgullosos del pecado. Pero la iglesia de Cristo, la iglesia no puede tener vergüenza de cumplir el propósito en este mundo. Pues nuestro Señor Jesucristo dejó en claro que su iglesia es, y lo que la iglesia tiene que hacer en este mundo, en la sociedad y en los tiempos
en estos tiempos donde las costumbres han tomado posesión, no se puede negociar la palabra de Dios con las cosas costumbristas, con lo que se vive en el mundo. No podemos participar de ello. Y por eso en la palabra nos habla en Mateo capítulo 5, versos 13 y 14. ¿Qué nos dice el Señor? Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y el verso 14: vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Cuando habla de un monte, está hablando de un cerro donde nosotros estamos en esa posesión y no podemos escondernos. En medio de una sociedad donde la moral, la corrupción, la inmoralidad, usted puede ver todos los acontecimientos que están pasando. Y la iglesia no puede ser ajena a ello. Por eso el apóstol Pablo nos habló en su palabra que estamos en medio de una generación maligna y perversa, donde la corrupción, la inmoralidad ha entrado y la iglesia no puede estar contaminada. La iglesia no puede ser tibia, hermanos. La iglesia que apaga el Espíritu Santo y que no resiste al espíritu de este mundo, estoy hablando de Satanás y sus demonios, el Señor los va a vomitar. No lo digo yo, hermanos. Por eso la iglesia tiene que crecer. La iglesia no puede esconderse, la iglesia no puede desvanecerse. La iglesia tiene que estar al frente. La iglesia tiene que estar llena. Por eso que nos llaman en estos versículos, nos recuerdan que la iglesia tiene que ser sal y tiene que ser luz en este mundo. La iglesia no puede desvanecerse, no puede diluirse en este mundo. Es decir, no puede pasar por inadvertida la iglesia, porque entonces no sirve para nada. La iglesia no se puede esconder, hermanos. Tenemos que darle frente en medio del pecado, de la inmundicia. Porque ¿qué nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3, el verso 15 y el verso 16? Miren lo que dice Apocalipsis. Por eso la iglesia tiene que levantarse. La iglesia no puede pasar por las inadvertida. La iglesia tiene que mantenerse firme en la posesión a la cual nos llamaba el Señor. La iglesia no puede ser ni tibia ni fría. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dice: ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Se dan cuenta, hermanos? Una iglesia no puede ser tibia. Una iglesia tiene que estar llena de la presencia del Espíritu Santo, de buscar la presencia de Dios, de manifestar el temor de Dios, de que nosotros somos luz y somos esa sal. Pero si la sal se desvanece, ¿cómo podemos nosotros manifestar ello? Y dice que somos luz, y nos habla en el versículo 16 de Mateo, del capítulo 5. Ahí nos habla que nosotros tenemos que brillar. Y cuando habla de que tenemos que brillar, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Lo que está hablando de nuestra conducta, está hablando de nuestro comportamiento, cómo tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Nosotros tenemos que ser luz en medio de la oscuridad, de las tinieblas en las que se mueve este mundo corrupto de maldad, de inmoralidad, de hipocresía, de mentira, donde se mueve la lujuria, la fornicación, el adulterio, se manifiesta tantas cosas, hermanos. Y la iglesia no puede ser ajena. La iglesia tiene que brillar, nosotros tenemos que brillar, porque nosotros somos ese pueblo santo, ese pueblo adquirido. Dice que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, que nos sacó de las tinieblas, nos sacó de la oscuridad para anunciar las buenas nuevas, las buenas noticias, que es poder de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén en esta manera?
Amén, hermanos. Es por eso que el llamado del Señor para su iglesia nos dice en esta mañana: no te avergüences. Tenemos que cumplir el llamado y nuestro propósito en nuestra sociedad y en el mundo. La iglesia del Señor no tiene que avergonzarse. Quiero hablarte en esta mañana 3 cosas importantes a través de esta palabra que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Es que no tenemos que tener vergüenza. Número 1 es dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 8, que hemos compartido en este momento. Y la palabra dice: por tanto, ¿qué dice, hermanos? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Qué significa dar testimonio? Dar testimonio es predicar la palabra de Dios, compartir el Evangelio con otros. Porque dice en Romanos capítulo 1, dice la palabra que el Evangelio es poder para salvación para el que cree. La palabra rompe las cadenas, las ataduras, las ataduras. La palabra penetra, dice, es como espada de doble filo que penetra hasta las coyunturas, hasta lo más profundo, que diciendo, dice, hasta los pensamientos del corazón. No podemos callarnos, tenemos que dar testimonio de Dios. El Evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos han sido alcanzados por la palabra del Señor? A mí la palabra me ha retribuido. La palabra, cuando vino a los pies de Cristo, fue la palabra que fue sembrada cuando el pastor Javier predicaba. Y claro, por un tiempo uno estaba alejado, pero había una lucha. Pero la palabra no llega vacía, dice la palabra del Señor. Dice que la palabra por la cual fue enviada va a terminar en el tiempo del Señor. Va a construir, va a desatar un poder en la vida, en los corazones. Porque es poder de Dios, hermanos. Es el Espíritu Santo hablando. Y tenemos que saber que nuestro Dios no nos manda a hacer algo que no podemos hacer, algo que usted no está capacitado. El Señor ya nos ha capacitado a usted, a mí, porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Amén. Que ha desatado poder en nosotros. Amén. ¿Qué dice en el libro de Hechos capítulo 1 verso 8? Mira lo que dice. Así que usted no puede limitarse, decir, no, es que no puedo, es que yo no sé. No, el Espíritu Santo nos ha capacitado. El Espíritu Santo ha puesto su palabra en ti, para que tú seas testimonio y des testimonio a otros. Por eso dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué, hermanos? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra. Entonces no podemos callarnos, tenemos que dar testimonio de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por eso como cristianos tenemos que sentirnos gozosos y privilegiados de seguir la obra del Señor en este mundo. Dice la palabra del Señor que nos ha dado el ministerio de la reconciliación por la palabra. Nosotros tenemos ese ministerio para llevar a aquellos cautivos que están oprimidos, aquellos que están en las cárceles de impiedad, de las drogas, del alcohol, de la prostitución. A eso nos llamó el Señor a nosotros, a buscarlos, porque dice en su palabra que Él vino a buscar a los perdidos. Él no vino por justos, vino por pecadores. Él no vino por los sanos, sino vino por los que están enfermos. Por eso nos dice en su palabra, en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre, ¿a qué vino, hermanos? Vino a buscar, a salvar a los que se había perdido. Y nosotros somos esa sal, somos esa luz, somos instrumentos, porque tiene usted el Espíritu Santo que ya nos ha capacitado. Y a veces decimos, no, pero yo cómo puedo. Usted no lo va a cambiar a esa persona, porque es el Espíritu Santo que convence de pecado. Por eso Pedro predicó la palabra: arrepentíos y conviértanse para que venga del Señor tiempo de refrigerio. Es el Señor el que toca la vida, es el Señor que cambia y transforma los corazones. Nosotros somos instrumentos en la mano de Dios. Sí, Señor. Por eso
nos ha dado el ministerio de la reconciliación para reconciliar a los hombres, para que puedan acercarse al Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Tenía mi tiempo de meditación y de oración, y el Señor me llevó, le decía: Señor, dame una palabra que necesito, porque me sentía un poco triste, angustiado, y me dio esta palabra, hermanos, y entendí luego de asociar en esta porción de la palabra, en este tiempo que me ha dado de predicar este mensaje, que está en Isaías 41, el versos 6 y 7. Isaías 41. Cada cual ayudó a su vez. Ese es Isaías 42. Isaías 42, versos 6 y 7. Y eso me dio, dije: Señor, te doy gracias, Señor. Quería que me hablara el Señor a través de su palabra. Yo, Jehová, te he llamado en justicia. Y nos dice a todos ustedes, no solamente a mí, a todos, a usted y a mí. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras a los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Somos luz, hermano, aquellos que están en tinieblas. Hay que sacarlos de esa cárcel a través de la predicación de la palabra y de nuestro buen testimonio, hermano, porque una de las cosas que tenemos que hacer como cristianos, no podemos avergonzarnos de testificar a otros lo que Dios ha hecho por nosotros. Él ha hecho maravillas en nuestras vidas, ha restaurado nuestras familias, ha restaurado nuestro matrimonio. Cuando estaba quebrado, cuando estábamos a punto del divorcio, ¿cuántas veces nos ha sacado de las enfermedades? Tenemos que dar testimonio de un Dios que sana, que libera, que rescata, que restaura, que levanta al caído. Ese Dios le sirve a usted, hermano. Tenemos que abrir nuestra boca y decir: a este Dios le sirvo. Con tu testimonio, el Señor me sacó. Yo, por ejemplo, soy un testimonio vivo de cómo restauró mi matrimonio el Señor. Yo me estaba separando, y ustedes ya conocen, la mayoría de ustedes y aquellos que no conocen, nos estábamos separando. Me estaba divorciando de mi esposa. Por eso alguien tiene que levantarse y levantar un vallado en oración, en intercesión por tu familia, por tus hijos, por tu matrimonio. Es la oración la que mueve el Señor, es la oración eficaz del justo, puede mucho, dice la palabra de Dios. Fueron 15 años y ahí viene de permanecer firmes en la convicción, no fluctuando, de mantenernos firmes, creyendo y en fe que Dios puede cambiar y transformar las vidas en los corazones. Yo no sé si alguien está aquí orando por familia, por esposo, por hijos que se han alejado, pero lo único que sé que puedo dar testimonio de lo que hizo en mi familia. Restauró las relaciones con mis hijos, en mi matrimonio, con mi suegra, que no teníamos una buena relación porque éramos como el agua y el aceite. Entonces restauró el matrimonio. Vino la enfermedad, vino un montón de cosas, pero el Señor también me sanó. Y desde ahí creo en Él, en el poder de Dios que tiene el poder para cambiar y transformar, para sanar, porque está escrito en su palabra. Dice que no solamente te perdona tus pecados, tus iniquidades, porque dice la palabra: yo soy quien perdono tus iniquidades y sano toda dolencia, dice el Señor. Y si usted ve en el capítulo 8 de Mateo, dice la palabra del Señor, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que Él tomó nuestras enfermedades y que por cuyas heridas hemos sido curados. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces no solamente te perdona, sino que también sana. ¿Cómo no podemos dar testimonio de nuestro Dios, que Él es tan bueno, tan maravilloso? Ver las maravillas, la grandeza de su poder, de su nombre, de su amor, de su misericordia, de su fidelidad. Aunque nosotros seamos pecadores, pero Dios tuvo misericordia, tuvo la misericordia de alcanzarnos. Dice que lo amamos porque Él nos amó primero y nos prolongó su misericordia para que hoy usted y yo estuviéramos aquí. Si yo estoy aquí es por pura gracia y por pura misericordia.
Porque no eran mis planes eran otros. Pero cuando Dios entra en tu vida, cambian los planes que tiene preparados, que sus planes son mejores que los nuestros, hermanos. Y no hay privilegio más grande que servirle al Señor. No hay privilegio más grande de darle servicio, honra y gloria a Dios. Tienes paz, tienes gozo, tienes contentamiento. Puedes pasar las circunstancias que puedes pasar, las dificultades, enfermedades, o una situación matrimonial, o una situación de la que estés pasando con tus hijos o familiares. No sé por lo que estés pasando. Lo único que sé es que la palabra de Dios dice que todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. ¿Lo creen o no? A los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, hermanos. Y ese en el desierto es cuando no hay nada, como les dije antes de este tiempo de la palabra, es donde el Señor se glorifica. Es para que se glorifique en tu casa, en tu vida, y veas que tienes un Dios de poder que no ha cambiado, que sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre, que es el Padre de la luz, en donde no hay variación, no hay sombra. Dice la palabra del Señor, en Él habita la plenitud, y usted toma la plenitud, usted y yo, de Él. Por eso no podemos callarnos, porque si nos callamos, las piedras hablarían por nosotros. Lucas capítulo 19, versos 37 y 40. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios. Bajaron con gozo, con alegría, a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Verso 39. Entonces algunos de los fariseos desde la multitud le dijeron, ¿qué le dijeron? Maestro, reprende a tus discípulos. Va a haber gente que se va a levantar, va a haber gente que te va a querer callar, hay gente que te va a querer imitar el gozo de que tú des testimonio del poder de Dios, de lo que ha hecho en tu familia. Pero el verso 40, miren lo que dice: y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Por eso usted no se calle. Las piedras van a hablar, hermanos. Sí, Señor. Pero tenemos que dar testimonio de lo que ha hecho el Señor por nuestras vidas, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro cuerpo físico. ¿Cuántas veces nos damos la sanidad? ¿Cuántos han salido de un cáncer cuando te dieron un diagnóstico médico que ya no tenías oportunidad de vida, que te dieron un mes y que te dieron 4 meses, 5 meses, 6 meses? Pero sin embargo Dios tuvo misericordia. Él te sanó de esa enfermedad, Él te sanó de ese cáncer, Él restauró tu matrimonio, Él restauró tus finanzas, tus recursos, Él restauró tu familia, Él restauró tu matrimonio, Él restauró tus relaciones. Entonces no tenemos que ser mezquinos con el Señor, no tenemos que avergonzarnos, tenemos que hablar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén, hermanos. Como cristianos no podemos avergonzarnos de hablar de salvación en un mundo que se hunde directamente. ¿Cuántas vidas, cuántas almas que se están perdiendo? ¿Cuántas almas que están yendo a la condenación, al infierno? ¿Cuántas almas que han muerto sin Cristo, hermanos? Miren lo que dice Proverbios, capítulo 24, verso 11 y versículo 12. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si me quieres, ciertamente no lo supimos. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Según tus obras te va a dar el Señor. Pero si tú vuelves al Señor, Él pesa los corazones. Él es justo para perdonar nuestros pecados. Abogado tenemos si hay pecado. Si hay alguien que se arrepiente y viene al Señor, Él es justo para perdonar. Él no nos paga conforme a nuestras maldades, conforme a nuestras iniquidades. Número 2, hermanos, no nos avergoncemos de sufrir por causa del Evangelio. En 2 de Timoteo, en
el capítulo 1, versículos 10 y 12 que hemos compartido al inicio de este tiempo, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles, por lo cual así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y tenemos que comprender que aquí el apóstol Pablo tenía muchos motivos de enorgullecerse como judío. Miren lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos 4 y 6. Filipenses capítulo 3, versículos 4 y 6. Él tenía mucho por qué enorgullecerse como judío. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, era un fanático, en cuanto a la justicia, que es en la ley, era irreprensible. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Verso 5. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Versículo 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, es en la ley irreprensible. Y también tenía motivo muy grande para sentirse orgulloso en cuanto a la ciudadanía como romano. Y vemos en Hechos capítulo 22, versos 25-29. Hechos 22, versículo 25 al 29. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿o es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno. El tribuno era un capitán, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Verso 27. Y vino el tribuno, el capitán, y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él le dijo: sí. Respondió el tribuno, o el capitán: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo le dijo: pero yo no soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberlo atado. En los tiempos del apóstol Pablo, la mayoría de la población en el Imperio Romano no eran ciudadanos romanos, hermanos. Aquellos que tenían los romanos que eran nacidos tenían ciertos privilegios, porque eran ciudadanos romanos, y la mayoría de ellos no eran ciudadanos romanos. Por eso es que aquí el capitán dice: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Pero Pablo le dice: pero yo lo soy de nacimiento. Pero el apóstol Pablo, a pesar de un judío de renombre y de ser un ciudadano romano, estaba preso por causa de Jesucristo, por predicar el Evangelio. Amén, hermanos. Amén. Miren los privilegios que tenía. Era judío, era romano, y él fue enseñado por el maestro de Gamaliel. Era un erudito, era un maestro de la ley. Y aquí en esta porción de la palabra nos habla, dice, no se avergonzaba de estar preso por causa del Evangelio, no se avergonzaba de sufrir si era por causa de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Pues para Pablo, ser un judío o ser un ciudadano romano no era nada comparado con ser un apóstol de Jesucristo. Amén. Y en Filipenses capítulo 3,
versículo 7 y verso 8. Y aquí Pablo manifiesta algo impresionante, que lo toma como basura todo lo que él había recibido. Miren lo que dice Filipenses capítulo 3, versos 7 y 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. No es malo, hermanos. Amén. ¿Cuándo pueden decir amén? Un aplauso al Rey de Reyes. Pablo nos enseña a través de la palabra a los filipenses. Él había sido enseñado por la manera de un maestro de la palabra. Él era un hombre que tenía una posición económica. Era fariseo de fariseo. Era un fanático que perseguía a la iglesia. Tenía una buena posición. Pero estimó por basura todo lo que tenía por seguir a Cristo, por seguir el conocimiento de Cristo, por ser apóstol de Jesucristo, no por los hombres, sino por voluntad del mismo Dios que lo llamó para servir al Señor. Y no es malo que podamos adquirir, no es malo que usted pueda adquirir, que pueda tener títulos, que pueda tener reconocimiento, no es malo que usted pueda tener dinero, no es malo que usted pueda comprar una casa, no es malo que usted pueda tener un carro. Pero lo que es malo es que usted pueda poner por encima de Dios a las cosas que usted tiene, a sus títulos, sus pergaminos. Pablo lo tomó como basura. Por eso dice la palabra: ¿de qué sirve que el hombre gane al mundo si pierde su alma? ¿De qué sirve la posesión, el status quo? ¿De qué sirve el conocimiento? Que tú seas un intelectual. ¿De qué sirve que tengas dinero, que tengas cuentas, que tengas carros, que tengan vehículos, que tengan posesión, reconocimiento? ¿De qué sirve si pierdes tu alma? Y Pablo nos enseña a través de su carta a servir a Cristo por encima de todas las cosas, por encima de cualquier circunstancia, por encima de la situación. Estaba preso Pablo, pero estaba siendo preso por Jesucristo, por el conocimiento, por el amor de Cristo, por lo que Él hizo por él. Amén, hermanos. Amén. Y número 3. Nuestro Señor Jesucristo declaró: sufrir por causa del Evangelio trae más bendición a nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Cuando somos nosotros perseguidos, cuando somos vituperados, cuando somos a veces maltratados, o nos ignoran, o nos menosprecian, nos tienen por menos, o no te toman en cuenta, siéntete bienaventurado, hermano. Amén. ¿Qué dice Mateo capítulo 5, versos 10 y 12? Llevo terminando, hermanos. Mateo capítulo 5, versículos 10 y 12. Aquí habla de la bienaventuranza del Señor, que habló en el sermón del monte. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pero hay algo importante, hermanos: cuando te murmuren, cuando te critiquen, cuando te juzguen sin causa alguna, cuando mientan de ti, te levanten falsos testimonios. Mira el versículo 12 y enfócate en el versículo 12, por lo que el Señor dice para cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que tienes que estar gozados y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque si persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, igual también con nosotros. Así que usted no se sienta mal cuando hablen mal de usted, cuando lo juzguen, porque es señal que usted está avanzando. Hay una obra de Sancho Panza, ¿no? Dice que cuando caminaba era señal que los perros salían y ladraban, porque es señal que usted está avanzando. Nos van a criticar, nos van a juzgar, nos van a decir por qué hablan lenguas, por qué este varón está siendo ministrando, por qué ve solamente demonios. Pero la palabra a mí me enseña que el que vino a matar, a robar, a destruir es Satanás. Yo tengo que pelear contra ese reino de las tinieblas.
Y el Señor me ha dado poder y autoridad para predicar, para enseñar, para echar fuera demonios, para poner las manos sobre los enfermos se sanarán. ¿Lo cree o no lo cree? Escribe su palabra. El mismo Señor Jesucristo dio la instrucción a sus discípulos. Pero te van a callar, te van a murmurar, te van a criticar. Pero me enfoco y me gozo y me alegro en las dificultades, me alegro en las circunstancias difíciles, me alegro y me gozo y doy gloria al que vive y al que reina, aunque no pueda ver. Dice que nuestro galardón es grande en los cielos, tu galardón es grande, hermano. Y en esta tierra también, por cuanto hemos dejado padre y madre, hermanos, por cuanto hemos dejado esposas, hijos. Porque un discípulo le preguntó, ¿qué vamos a recibir? Hemos dejado todo, familia, hemos dejado casa, hemos dejado bienes, hemos dejado, que van a recibir 100 veces más. ¿Lo creen o no? No está hablando en el cielo, en esta tierra. Tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que cambiar los pensamientos de derrota, de fracaso, tenemos que cambiar ese pensamiento de pobreza. Tiene que haber un cambio, porque Dios murió en la cruz del Calvario para hacernos libres, pero también para que Él murió, nos hizo pobres, para que nosotros seamos ricos en el espíritu, y que podamos poder tener poder suplir las necesidades que tenemos que cumplir. Amén. Porque dice la palabra que Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. Tiene que cambiar esa mentalidad de pensamiento de derrota, de fracaso, de pobreza. Usted tiene un Dios grande, como hemos cantado, un Dios todopoderoso, un Dios que en el desierto se va a mover, donde abre camino, donde no hay camino. Ese es el Dios a que usted le sirve. ¿Cuántos pueden decir amén en esta mañana? Y número 3, y con esto termino, hermanos. No nos avergoncemos de mantener la esperanza en tu corazón, aún en las condiciones más adversas, aún en las condiciones más difíciles que tú puedas estar pasando. No pierdas la esperanza, hermanos. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 5. Romanos capítulo 5, versos 3 y 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia, del lenguaje actual, nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportarlo, y esta firmeza nos permite salir aprobados, y al salir aprobados nos llena de esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Es la prueba que Dios nos ama. Tenemos que ser probados, tenemos que pasar por el fuego, pero nosotros tenemos que tener esperanza. Si usted ha pasado por todas esas pruebas, por todas esas dificultades, por todos los momentos que usted ha vivido, por todas las tribulaciones que usted ha pasado, de enfermedad, de repente de una relación matrimonial, familiar, es para que usted consuele a otros. Porque usted, ¿cómo puede consolar? ¿Cómo puede dar usted un consejo si usted no ha pasado por todo eso? Pablo lo dice en la carta, en 1 Corintios capítulo 4, dice que tenemos que pasar por la tribulación para que el Consolador nos consuela primero a nosotros, y luego nosotros tenemos que consolar a los demás. Usted tiene que animar a aquel que está pasando por alguna situación, por alguna dificultad y que ha perdido la esperanza. Usted tiene que animarlo, llevarlo a decirle, animarlo, a motivarlo, a decirle que hay todavía en el Señor hay esperanza, hay respuesta de parte de Dios. Como cristianos sabemos que mantener viva la esperanza es iluminar la vida de otros que hayan perdido la esperanza en su vida. Usted tiene que
ser esa luz. Aquel que se siente fracasado, que está derrotado, que no tiene esperanza, que ve que todo está oscuro, que todo está en tinieblas. Usted tiene que ser esa luz en medio de esa oscuridad de esa persona, ¿no? ¿Qué lo dice Colosenses capítulo 1, verso 27? Colosenses capítulo 1, verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Quién es esperanza de gloria en nuestras vidas? Cristo. Por eso usted tiene que glorificar el nombre, que sobre todo nombre dado a los cielos y la tierra. No importa cuál sea la circunstancia que estés viviendo, no importa cuál sea la situación que estés viviendo, tú tienes que decir gloria a Dios en medio de la tormenta, hermanos. Amén. Tenemos que mantener viva la esperanza, es testificar al mundo que aunque todo parezca perdido, Dios siempre tiene el control. ¿Cuántos tienen? Amén. ¿Cuántos creen que Dios está en control de todo? Amén. Aún cuando no hay esperanza. Que nos dice Marcos capítulo 10, verso 27. Y con esto termino, hermanos. Marcos capítulo 10, verso 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Yo no sé por lo que estás pasando, yo no sé cuál sea tu situación, tu circunstancia. Lo único que sé es que hay un Dios que para Él todo le es posible. Para el que cree, todo le es posible, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor, dice: yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Pregunta el Señor en esta mañana. ¿Habrá algo difícil para el Señor? Si Él hizo los cielos y la tierra, Él creó todo el universo, Él los creó a nosotros. ¿Qué difícil puede haber para Dios? Tu situación, tu circunstancia, lo que estás viviendo es algo tan pequeñito a ese Dios grande, todopoderoso, que puede cambiar y transformar tu situación, tu circunstancia. Tu llanto por la noche, tu lamento en la noche, pero al día siguiente vendrá el gozo, vendrá la alegría, el gozo, manto de alegría. Un nuevo día, una nueva esperanza, un nuevo despertar, una nueva mañana. Vendrá una nueva mañana donde vas a ver la mano, la gloria de Dios. Porque no hay nada imposible para nuestro Dios. ¿Cuántos pueden decir amén en esta mañana?